Pero ahora vamos a hablar algo muy interesante también, que estábamos hablando fuera del aire, más allá de todo lo que dejó la pandemia, es algo que recurrentemente muchos argentinos tienen. No hablo en mi caso porque por suerte Yo nunca también. lo tuve, pero sí hay muchas personas que tienen trastornos del sueño, que tienen también insomnio, algo que preocupa y que muchos no le encuentran la salida al tema, ¿no? Exactamente, vamos a charlar y ya lo saludamos. Está con nosotros Eduardo Rufa, él es médico especialista en psiquiatría y experto en medicina del sueño. Así que Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿por qué hablamos de insomnio? ¿Qué es el insomnio? ¿Por qué afecta a tantas personas? Y cada vez más, me parece, ¿no? Bien, bueno, eso es una buena pregunta y es útil aclararlo. El insomnio puede presentarse como un síntoma o como un trastorno o un problema, ¿sí? El insomnio como síntoma es cuando tenemos algún problema para quedarnos dormidos, para mantenernos dormidos una vez que empezamos a dormir, o nos levantamos más temprano de lo que teníamos establecido o teníamos planeado. ¿Cuánto tiempo es esto? Y aproximadamente media hora. Si yo me quiero acostar y cuando me acuesto, me refiero a, me acuesto y es el momento de luces apagadas, ¿no? Me fui a la cama con la compu, Con el la celu. tablet, no sé qué, no empiezo a contar desde ese momento porque no es el momento que me dispongo a dormir, aunque deberían coincidir el Claro. momento de ir a la cama con el de pretender dormir. Pero como existe hoy que uno se pueda llevar distintos elementos, distractores, etcétera, consideramos que desde que uno dice luces apagadas, si pasa más de media hora y no logra conciliar el sueño, eso se llama insomnio de inicio. ¿Sí? Si logra conciliar el sueño, pero después en una, dos o más ocasiones se despierta y ese tiempo despierto que sumado es más de media hora, decimos que tiene un insomnio de mantenimiento, y si se despierta por lo menos media hora antes de lo que tenía planeado, decimos que es un insomnio final, ¿sí? Claro. También puede estar combinado, alguien que puede tener problemas para iniciarlo y una vez iniciado tampoco lo mantiene adecuadamente, etc. Pero ese es el insomnio como un síntoma y que puede aparecer en distintas circunstancias y que es muy, muy frecuente en la población general. Pero no llega todavía a ser un trastorno o un problema. Es un problema cuando empezamos a tener consecuencias diurnas de ese mal dormir. Claro. ¿Sí? Cuando ese insomnio se presenta con cierta frecuencia, varias veces, por lo menos 3 veces en una semana, durante un mes, y diríamos ahí que es agudo, o más de 3 meses y empezamos a decir que es crónico, pero tiene que tener consecuencias diurnas como que al otro día esté cansado, como que no pueda rendir bien en el trabajo, como que esté más irritable, como que mi ánimo no esté bien, como que mis funciones cognitivas, que son la atención, la concentración, la memoria, no estén bien, ¿sí? O que esté muy preocupado también todo el día por a ver cómo voy a dormir la noche siguiente, Claro. que es algo que al que tiene insomnio crónico le pasa con bastante frecuencia y que termina siendo, como es una preocupación excesiva y centra tanto sus preocupaciones ahí, empieza a haber ansiedad y después eso termina perjudicando también la ¿Y hora por de qué irse está a acostar. tan ligado, y estamos hablando con vos que sos justamente psiquiatra, ¿por qué está tan ligado esto con la psiquiatría o acuden a vos? Mirá, ahí nos une a la medicina del sueño, la historia directamente de la medicina del sueño y desde el inicio que ha sido compartida entre 3 especialidades: la psiquiatría, por toda esta parte de insomnio, etcétera, la neurología y también la neumonología, porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con la respiración y el sueño, Bien. como por ejemplo el ronquido. Y entonces, pero dentro de esto, generalmente lo que más nos ocupa a los psiquiatras es el insomnio porque aparece dentro de nuestros diagnósticos, de nuestros problemas, de las cosas que nosotros tratamos, muchas veces aparece dentro de los criterios diagnósticos, o sea, la persona que tiene depresión, por ejemplo, puede tener pérdida del interés en las cosas que antes le interesaban, puede tener tristeza, que son características principales, y además, por ejemplo, dormir mal. Bien. Entre ese dormir mal está el insomnio. Entonces aparece como característica en algunos diagnósticos principales y a veces como una característica asociada, pero aparece en muchos. Perdón, ahí vos qué decís, vos lo diferenciabas el insomnio como un síntoma o como una enfermedad. En este caso de una persona depresiva sería un síntoma, ¿cierto? No, digo, ahí está muy bien la pregunta porque genera confusión hasta en los profesionales. Si es un síntoma cuando vos tenés el insomnio sin las consecuencias diurnas, independientemente de que tengas o no otro Bien. problema de salud mental. Si vos tenés
vamos a suponer una depresión, un trastorno depresivo, y además tenés tu insomnio, ese insomnio tiene repercusiones en tu día, vos tenés que hacer el diagnóstico de las dos cosas, ¿sí? Y esto no es, digamos, una banalidad, porque al hacer el diagnóstico de las dos cosas, vos estás obligado a hacer el tratamiento de las dos cosas, que es diferente. Y ahí la persona se beneficia porque no esperas que solamente recuperándole el ánimo se recupere el sueño, porque muchas veces no pasa, ¿sí? A veces es el ánimo lo que está primero, otras veces es el sueño, pero una vez que el insomnio empieza a andar, ¿sí? Puede ser que lo dispare el trastorno de ánimo, pero después empieza a generar sus propias patas y ya camina solo y no alcanza a contratar solo el estado de ánimo. Tendemos a minimizar muchas veces, ¿no? Esto del sueño, del insomnio, de la falta de... A minimizar, a naturalizar, a bueno, pero yo soy así, muchas veces insomnio... O vengo muy cargado con determinadas cosas. A veces es un insomnio muy crónico y uno empieza como a convivir con eso y dice, sí, yo tardo 2 horas en dormirme. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, si pasa eso, lo naturalizamos un poco. Y creo que el error es no buscar justamente la causa y terminar por ahí tapando con algún somnífero o cosas así, que es como patear para adelante el problema. Bien, vos se ve que estuviste estudiando el tema. Ese es uno de los problemas principales. Cuando uno tiene un trastorno de insomnio, el tratamiento de primera elección, quiere decir, lo primero que tenemos que ir a buscar en nuestra caja de herramientas no son los psicofármacos, sino que es algo que se llama terapia cognitivo-conductual del insomnio, ¿sí? Que es brindarle ciertas herramientas a la persona que tiene insomnio para que pueda recuperarse. Pero esto lleva mucho esfuerzo por parte del profesional y por parte de la persona que busca ayuda también, porque a lo mejor no alcanza con ver los 5 minutos y prescribirle algo, sino que hay que meterse un poco más, estar formado aparte, pero te puede llevar 6, 7, 8 entrevistas de 1 hora versus la solución rápida vía express que en 5 minutos recetaste algo. ¿Notás que hay mucha gente que se automedica? Porque las publicidades que uno ve en televisión que hay, se venden. Sí. Sí, hay que hacer hay un Barili. montón. Claro, la de Barili, por ejemplo, que es la solución mágica para poder dormir. ¿Notás que hay mucha gente que se automedica? Te digo que de las benzodiazepinas, por ejemplo, que es uno de los fármacos que entre otras cosas se utiliza para dormir, los que menos los prescriben son los psiquiatras, para empezar. Los prescriben más otras especialidades. Pero así todo me parece que es, como vos decís, automedicarse es como casi de lo más frecuente. Claro, claramente está en la venta libre de farmacias. Hay de venta libre, hay algunas cosas que no son de venta libre, pero son conseguibles. Que se consiguen. Hay algunas cosas que uno va al médico y le dice, de paso me haces tal receta, pero parece que no queda muy controlado, no se sabe quién lo empezó ese tratamiento, ni por qué está, y queda ahí y se perpetúa en el tiempo. Y además pasa que muchas veces al primero que recurrimos no es al médico, la mayoría de las veces, sino a internet, a un remedio casero, o al vecino, la tía, Mira, que yo saca de la cartera. Me tomo un mío relajante y duermo bien, y capaz que no es nada que ver lo que necesitas, pero como te lo dice... Exactamente. ¿Sí? Siempre es alguien que te te dice, no, pero yo tuve esto, y la verdad es que por ahí no tiene claro el diagnóstico, no sabe si es lo mismo, puede ser el síntoma parecido, o sea, los dos tener fiebre, pero uno ser por una angina y otro porque tiene una infección en el dedo gordo del pie. Y hay ciertos hábitos que favorecen la aparición del insomnio. Por ejemplo, hablábamos, el hecho de la utilización de dispositivos electrónicos hasta un poco tiempo antes de irte a dormir, que quedas como medio estimulado, ¿eso favorece a que se genere el insomnio? No solo que favorece, una de las claves principales, digamos, que uno pueda tener hábitos que favorezcan el sueño, que tienen que ver con rutinas, con que uno se despierte a horarios más o menos fijos, se vaya a dormir a horarios más o menos fijos, cene con determinadas condiciones que tienen que ver con hacer una cena liviana, y liviana no en términos de calorías, como puede ser cuando estamos acostumbrados a, qué sé yo, un churrasco con ensalada, puede ser algo que desde el punto de vista de calorías sea bajo, pero en realidad es algo muy difícil de digerir y que perturba bastante el sueño. Entonces tenemos que aprender a comer cosas que sean fáciles de digerir para el sueño, para el estómago. Comer temprano, que temprano, para ponerle nombre, sería por lo menos en las personas que no tienen ningún problema intestinal o gastrointestinal particular, 2 horas antes de irse a dormir. ¿Sí? Y cenar poco,
que es algo que no estamos acostumbrados porque, digamos... Suele ser la comida más fuerte. Claro, aparte. por cuestiones culturales arrancamos temprano, andamos todo el día con el tanque de nafta vacío y a la noche se nos ocurre llenarlo y no a dormir. Cuando uno se va a dormir, el sistema digestivo empieza a bajar su actividad y queda en una actividad que es menor al 10% de la vigilia. Entonces, lo que vos dejes en el estómago te va a acompañar probablemente toda la noche. Claro. Entonces, es muy importante poner poca cantidad, dejar pasar un tiempo y que sea algo de fácil digestión. Bien, antes de ir cerrando, querías preguntarte, ¿se ve también esta afección ahora que hablamos del televisor, de las tablets, de los celulares? ¿Se está afectando a los chicos? Y también contanos un poco cómo fue el transitar la pandemia con todo esto. Bien, por supuesto los chicos son afectados por el insomnio también claramente, muchas veces por cuestiones de hábitos y cuestiones que tienen que ver con lo familiar, y lo que sí lo hemos visto en la pandemia y que comentábamos un poco fuera de aire es esto de que sobre todo en el primer tiempo de cuarentena, donde teníamos que estar en nuestras casas sin poder salir, habíamos perdido las rutinas laborales, la rutina de los chicos escolares, que son cuestiones que ayudan a que nuestro reloj biológico se ponga en hora, porque nuestro reloj biológico tiende a estirarse y dar una vuelta en más de 24 horas, sino que es más cercano a 25 horas. Por eso se llama reloj circadiano, porque es casi de un día, pero generalmente se estira un poco más. Si nosotros dejamos correr ese reloj sin darle señales del exterior que lo vayan poniendo en hora, se va estirando. De hecho, si hacemos el experimento de poner a alguien aislado totalmente de factores externos en una habitación y que prenda y apague la luz cuando quiera, vamos a ver que su día dura 25 horas. ¿Sí? Al cabo de 12 días lo vamos a ir a buscar y va a estar durmiendo exactamente al revés, se va a ver invertido. Y si volvemos 24 días después, ¿sí?, del inicio, vamos a ver que está en el día y noche correctos, pero para él habrá pasado un día menos. ¿Sí? Entonces necesitamos a la mañana ver luz solar, estar en contacto con la luz solar, lavarnos los dientes, ver la hora, etcétera. Todas esas cosas nos van seteando el reloj y nos van permitiendo... Si decían en ese momento, no sé, levantate, armar la cama, como mínimamente ir manteniendo esas rutinas, ¿no? Claro, porque uno nosotros va perdiendo... sacamos un grupo de recomendaciones adaptadas a la pandemia que tenían que ver con esto. Sacate el pijama, no estés todo el día con el pijama. Eso es, dale señales al cuerpo de cómo viene el horario del día para poder llevar una rutina y que no se te perjudique el sueño de ninguna de las maneras, ni con el insomnio, ni con otros tantos trastornos, porque son cerca de 60 y pico, 70 trastornos de sueño distintos que hay. Bien, y capaz que hago una pregunta muy filosófica, muy rebuscada, de un tema que no está muy claro, pero algunos otros síntomas del trastorno del sueño, ¿puede ser cambios en el tipo de sueños que uno tiene o no tiene nada que ver, empezar a soñar cosas Bueno, te raras? decía, hay distintos tipos de trastorno del sueño. El insomnio, junto con el ronquido y apneas del sueño, son los dos más frecuentes. ¿Sí? Claro. Pero después tenés un montón de sueños, un montón de trastornos del sueño. Dentro de ellos hay un grupo especial que se llaman parasomnias, donde tenés trastornos que tienen que ver más con el sueño de soñar, donde pueden aparecer pesadillas. Claro, yo lo pienso por ahí para un padre que no sabe si el nene se despierta 3 o 4 veces y está a media hora, y bueno, si viene y te dice tuve muchos sueños raros, por ahí puede ser un síntoma. Claro, no necesariamente de insomnio. Claro, sí de puede ser o no algún trastorno de sueño. Claro. Alguien puede tener, por ejemplo, pasa lo mismo que con el insomnio, pesadillas aisladas y eso no conformar ningún trastorno, es frecuente en los chicos, ¿sí? O tener pesadillas recurrentes o con un tema específico, o que empiezan en un adulto que ya no tenía y empiezan de nuevo. Bueno, ahí te pueden estar indicando otros trastornos del sueño. Sí, lo que vimos, perdón, enganchando las dos cosas, es que cambió muchas veces el contenido del sueño en el momento de cuarentena más estricta, que empezaron a verse sueños más angustiantes, que tenían que ver con no poder ver familiares, con sensación de que no ibas a poder ayudar a alguien, de perder a alguien. Bueno, se hicieron varios estudios y se vio que habían cambiado el contenido de los sueños sin ser eso un trastorno. Y uno se iba a acostar por ahí un poco más angustiado, con la incertidumbre que también genera ansiedad y bueno, todo lo que
lo que nos pasó a todos. Nosotros ¿no? tenemos un poco de ansiedad. No sé si nos puedes dar algún consejo. Los dos somos muy ansiosos. Pero dormimos bárbaro. Dormimos bien. Después el día es complicado. Bueno, Eduardo, gracias. Como No, siempre, un gracias a placer que estés con nosotros. Seguramente del otro lado hay gente que lo padece, que a muchos se les genera una carga, ¿no? Y está bueno saber que hay profesionales, así que ¿dónde te encontramos? Mira, lo más fácil es mi nombre @gmail.com, Eduardo Rufa con @gmail.com, mandan un mail y de ahí Perfecto. Van viendo. los vas puedo derivando. ayudar. Perfecto. buenísimo. Eduardo, gracias No, por haber gracias estado a con ustedes. nosotros.